Muy buenas noches. Como siempre es un placer acá desde Unión TV llegar hasta vuestros hogares con La Noche Menos Pensada. Edición correspondiente a hoy lunes 6 de noviembre del año 2023. Óscar Ferraro, buenas noches. Buenas noches, Marcos. Muy bien, muy bien. Excelente, me alegro. Comenzando una nueva semana. Sí, señor, y un nuevo mes. Sí, un nuevo mes. Rubén Ovelar, buenas noches, ¿cómo estás? Muy buenas noches, mi querido Marcos. Hola, Óscar, también. Es un placer, una satisfacción enorme estar en contacto con toda la gente que nos sintoniza hoy lunes para ver La Noche Menos Pensada. Rubén, ¿qué harías si en este momento tenés que irte a un hospital público o una clínica privada y resulta que como guardia está un joven médico recibido recientemente? Y con terror a estar por la carta abierta, esta última del Círculo Paraguayo de Médicos, y por las constantes denuncias también que hizo. Estuvo el doctor Jorge Rodas acá en una oportunidad denunciando ese hecho. Es muy cierto, estuvo acá. Sí. Y o sea, denunciando muchísimas cosas. Médicos recibidos con títulos, pero con una incapacidad profesional peligrosa. Saben que en Paraguay hoy los datos son así que hacen estrepitar, dan escalofríos. 46 universidades en Paraguay, además de la UNA, que tiene 19 filiales. Y hay más de 4.500 carreras, para ser precisos. 4.508 carreras a la fecha existen, de las cuales 39 facultades corresponden a medicina. 39. 39, de las cuales 15 de las facultades, están en zonas limítrofes con el Brasil. Ciudad del Este y Pedro Juan Caballero. Salto Lugueira. Salto Lugueira también. ¿Pero qué dicen las estadísticas para que tengan tantas universidades? ¿Cuántas serían las normales, verdad? El doctor Antonio Cubilla, que es conocido patólogo e investigador científico, señala y dice en una entrevista que se hizo a través de Radio Unión, en nuestra emisora colega, que en Paraguay no requiere más de 3 facultades, de 3 facultades de medicina, atendiendo a la cantidad de habitantes, donde la OMS señala que no debería existir la cantidad requerida habitual es de 0,5 facultad por cada millón de habitantes. Habida cuenta de que nuestra población es un poquito más de 6.300.000 personas, la cifra requerida no debería superar de 3 facultades. Y hoy tenemos casi 40 unidades de formación académica de médicos. Lo que más asusta es lo que nos había dicho el mismo presidente, el que está citando. El doctor Rodas. El doctor Rodas, era que las prácticas, no había lugares para hacer prácticas con esas universidades, ¿verdad? Y él mencionó un dato demasiado así sensible y tajante. Y manifestó que habitualmente hay 2.000 alumnos que van a las pruebas de concurso de admisión para residencias médicas, de las pruebas del CONAREM, de las cuales solamente hay 400 plazas para hacer residencia. Por ende, quedan habitualmente 1.600 personas sin hacer residencia. Pero, aquí de que esas 1.600 personas se las encuentra a esas personas egresadas de medicina sin residencia, ejerciendo en lugares públicos, en entidades públicas o entidades privadas como médicos de guardia. Y de ahí es ahí cuando vos te vas a una noche con algún problema de médico y te encontrás con un pendex que no sabe ni siquiera usar un estetoscopio. Sí, no, es impresionante. ¿Cuántos alumnos hacen en la facultad de medicina? ¿No tienen ahí? No tengo acá las cifras, pero ellos habían mencionado eso, pero es alarmante la cantidad. ¿Cómo van a hacer prácticas? Quiero saber con esa cantidad. Bueno, y porque no tienen, pues. No tienen. Sí, no hay hospitales para práctica para tantas universidades. No existe, no, es imposible. Dos datos. Sí. Señalaste que varias facultades de medicina, por ejemplo, están en la frontera, en Pedro Juan Caballero, en Ciudad del Este, en Salto Lugueira. Sí. ¿Para qué eso? Para captar estudiantes brasileños. Excelente. O sea, evidentemente se hace con fines lucrativos exclusivamente. Acá tengo el dato de lo que había mencionado el Círculo Paraguayo de Médicos. Dice que en Amambay existe un solo hospital regional para prácticas médicas y aproximadamente 200 camas. Y ellos calculan
que en el departamento existen unos 15.000 estudiantes de medicina. Mira, toma ese ejemplo. Ese ejemplo toma. 15.000 estudiantes de medicina estudiantes en Amambay. con Y existe 200 un solo camas. hospital de regional que con 200 camas. Sí, Es más 15.000 dividido a 200, la cantidad de tipos que van a practicar por No, un es imposible. pobre Imposible. paciente. O sea, y es evidente que hay muchos políticos detrás de estas universidades. Por Eso es supuesto. Sí, sí, sabido. claro que sí. Perfectamente. Y la denuncia va también contra halcones. Es lo que el Círculo Paraguayo de Médicos... Sí, él acá Está mismo de- señaló y culpó Sí, 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 sí. halcones de todo lo que está pasando. Fue él, Y de ahí la carta abierta del Círculo Paraguayo de Médicos, que está dirigida al presidente Santiago Peña, habida cuenta de que dicen las instituciones que están previstas por las leyes no hace caso a esto. Bien, vayamos al programa de esta noche. Sí, Hay una organización no gubernamental que está en este momento muy cuestionada por un medio de comunicación, supuestamente por el uso indebido de fondos públicos. Es el Centro de Información y Recursos para el Desarrollo, cierto. cuyo director ejecutivo, el doctor Agustín Carrizosa, ya está acá en el estudio, con quien vamos a hablar esta noche del CIR, las acciones que hace el CIR y, por supuesto, a qué se debe todo este ataque. Es llamativo. Por lo general, las ONG hacen un trabajo silencioso, muy importante. De repente también hay ONGs así muy cuestionables, ¿verdad? Cuando de repente sí tienen acceso a fondos públicos y no rinden cuenta. ¿Hay algo detrás allí? Es lo que- ¿Un trasfondo político? Es lo que queremos saber esta noche. claro, sí. Así que el doctor Carrizosa, que ya está acá con nosotros, le hacemos un pequeño corte para Sí, invitarlo. Muy bien, me parece Correcto. bien. Enseguida regresamos acá desde Unión TV con La Noche Menos Pensada. Continuamos acá en Unión TV con La Noche Menos Pensada. Nosotros llegamos hasta usted a través de los canales 17 en la grilla de Personal Flow, 23 en la grilla de Tigo, 28 en la grilla de Copaco TV e igualmente en nuestro sitio web www.uniontv.com.py. Bien, Oscar y Rubén, como ya habíamos anticipado, ya está en nuestra mesa de trabajo el doctor Agustín Carrizosa. Él es director ejecutivo del Centro de Información y Recursos para el Desarrollo CIR, una ONG que tiene una larga trayectoria y que por supuesto agradecemos su presencia. Doctor Carrizosa, ¿cómo nace el CIR? ¿Cuándo nace el CIR y con qué proyección? Ok. El CIR, este septiembre cumplimos... Perdón, buenas noches primero. Disculpe. Buenas noches a ustedes también. Muchas gracias por la invitación. La Fundación CIR, el proyecto CIR, porque comenzó como un proyecto del Comité Paraguay-Kansas en el año 87. Este septiembre cumplimos 36 años de existencia, diríamos, ¿verdad? En plena dictadura, el proyecto nace como una forma de fortalecer a la sociedad civil, diríamos, ¿verdad? Las organizaciones de la sociedad civil funcionaban casi clandestinamente, ustedes se acuerdan de lo que era esa época, y el ciudadano no era más que un cliente del Estado, diríamos, ¿verdad? No tenía ninguna participación importante ni en los procesos de decisión ni en control de la gestión pública, diríamos, ¿verdad? Entonces, este proyecto que tenía cierta protección porque era Paraguay-Kansas, parte del programa de Alianza para el Progreso de los Estados Unidos, entonces empezamos a trabajar buscando a través de la relación con Kansas fortalecer a organizaciones de la sociedad civil. Una organización importante era el Centro de Estudios Sociológicos, También, diríamos, sí. ¿verdad? Que era prácticamente una de las pocas organizaciones que estaba funcionando en esa época, diríamos, y que tenía una cantidad de información que nadie utilizaba. Entonces lo que nos propusimos es de que este programa pudiera acercar información y recursos a las organizaciones de la sociedad civil para que ellos asuman un rol más proactivo, activo, diríamos, en la democracia. Porque entendíamos de que si no existe sociedad civil comprometida y activa, es muy difícil sostener una democracia, diríamos, ¿verdad? La democracia es la voz del pueblo, es la parte del que el pueblo pueda realmente participar e incidir sobre la gestión pública, diríamos, ¿verdad? Y un gobierno o un modelo de gobierno donde existe solamente gobierno o solamente empresas, diríamos, ¿verdad? Uno es dictadura y el otro es el sometimiento al mercado, diríamos, ¿verdad? Creíamos que hacía falta fortalecer el triángulo de la democracia, diríamos. Entonces empezamos a trabajar
tuvimos apoyo de varias organizaciones y fuimos implementando varios proyectos. Al año más o menos de que se creó el CIR, cae el gobierno de Stroessner y entonces aparece todo un cambio en el escenario, empiezan a venir muchísimas organizaciones internacionales a apoyar, diríamos, la democracia y empiezan a haber varios proyectos, diríamos, de desarrollo de la democracia y de desarrollo del país, ¿verdad? Entonces muchos de esos recursos que venían necesitaban una organización acá que pudiera especializarse en gestionar esos proyectos, diríamos, ¿verdad? Por ejemplo, en ese momento tuvimos 3 proyectos grandes. Un proyecto era el fortalecimiento del Ministerio de Salud, ¿verdad? Y sobre todo el programa antidrogas. Otro proyecto es el que tenía que ver con legislación 2000, ¿verdad? Que era fortalecer a las organizaciones, fortalecer al Congreso, diríamos, ¿verdad? Porque el Congreso era nuevo, sí. no tenía, hicimos un proyecto donde capacitábamos a los asistentes del Congreso, a los mismos congresistas, diríamos, ¿verdad? Empezamos a incorporar siempre a organizaciones de la sociedad civil. Por ejemplo, en esa época incorporamos al CADEP, ¿verdad? Que era un think tank en formación. Ellos alimentaban, diríamos, con información económica al Congreso y así, ¿verdad? Y otro proyecto grande también era Paraguay, Pro Paraguay, que era un programa de desarrollo de comercio internacional del gobierno, ¿verdad? Que hoy en día se llama REDIEX, diríamos, ¿verdad? Entonces, fuimos especializándonos en este tiempo básicamente en 2 cuestiones, ¿verdad? Por un lado, en fortalecer a las organizaciones de la sociedad civil de manera que ellos puedan contribuir realmente al desarrollo del país. ¿Cómo hacían? ¿A través de asesoramiento? ¿Eso, Agustín? Por ejemplo, ¿O apoyo económico, apoyo? Por ejemplo, un proyecto se llamaba PIKE, que era Proyecto de Apoyo a las Iniciativas Ciudadanas. Entonces, las organizaciones, en ese caso participaban 150 organizaciones, presentaban proyectos e iniciativas, diríamos, ¿verdad? ¿Qué apoyo financiero daban? Y nosotros le dábamos, se hacía un concurso, diríamos, no le damos a todas, ¿verdad? Se hacía un concurso, llegamos a 70 organizaciones, por ejemplo, se le daba un recurso para implementar su proyecto, se le daba asistencia técnica y teníamos un programa de coaching también, o sea que una persona le acompañaba a esa organización en la implementación del proyecto, diríamos, ¿verdad? Lo que buscábamos ahí es que todas las organizaciones se vayan fortaleciendo, ¿verdad? Algunas eran en incidencia en políticas públicas, o sea, cómo incidir sobre las políticas públicas, y el otro era control de la ciudadanía sobre la gestión pública. Esos eran básicamente los 2. Y fue muy exitoso, tuvimos más de 160 proyectos en total, digamos, al final. Hubo un proyecto también sobre VIH, ¿verdad? VIH. Eso también es posterior. Actualmente posterior. tenemos un proyecto, administramos los recursos del Fondo Global para VIH en el Paraguay. Eso ya de hace 15 años por ahí, ¿verdad? Ha habido experiencias muy exitosas, digamos, de apoyo de parte del CIR, y otras que no se sabe por qué quedaron. Ni siquiera es porque, digamos, hubo, digamos, malversación de fondos ni cosa que se le parezca. Sencillamente se perdió entusiasmo. Y pongo un ejemplo concreto, la Red de Contralorías Ciudadanas. Bueno, la Red de Contraloría fue un hermoso proyecto. Ahora estamos reactivando otra vez ese proyecto. El problema que la red fue la muerte de Carlos Vareiro. Carlos Vareiro, que era el líder de esa organización, muere justamente en su top momento, digamos, ¿verdad? Y no hubo recambio, diríamos, ¿verdad? Eso es uno de los problemas que estamos trabajando también, el hecho de que las organizaciones no sean personas, sino sean instituciones. Sí, ahí hay un problema, Agustín, que justamente hay líderes que parece que se concentran todo en esas personas, y a veces esos líderes desaparecen por algún motivo. Sí. Y entonces todo el espectro, ¿verdad? Porque son sociedades muy difíciles de mantener. Sí. Las sociedades que trabajan mucho en el desarrollo, ¿verdad? De otras entidades, ¿verdad? Que están trabajando, y de repente desaparece alguien, y mantener esas organizaciones no es fácil. No es como una empresa que también tiene sus problemas, ¿verdad? Pero una empresa se maneja con otro tipo de
Pero hay también empresas que se caen, sí, ¿verdad? por eso, hay también... Hay modelos de gestión diferentes, hay un modelo de gestión que se basa en la institución, diríamos, ¿verdad? Sí. Y hay otros modelos de gestión que se basa en el ego del que dirige, diríamos, la organización. Por eso yo siempre digo, yo enseño mucho liderazgo. Hay líderes que forman seguidores, sí, y hay líderes que forman líderes, diríamos, ¿verdad? Eso es lo que nosotros buscamos, personas que formen a otras personas y que puedan llevar, digamos, esas iniciativas a través de... Eso es lo fundamental, Eso es lo fundamental, sí, porque entonces no queda uno que desaparece, ¿verdad? Sí. Físicamente, sino queda la semilla. En el caso de la organización en la sociedad civil es mucho más trágico eso, porque las organizaciones son débiles, son pequeñas, ¿verdad? Hay pocos recursos, diríamos, administramos pocos recursos. Muchas organizaciones del interior del país, por ejemplo, son familias que trabajan juntos, ¿verdad? Logrando algún cambio, un puente. Sí, en eso quiero decirte, porque es mi caso también, ¿verdad? Sí. No hay forma de pagar a gente. Entonces tienen que ser de la familia los que venía ayudando y empiezan a trabajar. Claro. Es una cosa difícil. En Paraguay al menos, creo que en todas partes, ¿verdad? Sí, sí. Pero en Paraguay es mucho más y hay gente con mucho talento, con mucho esfuerzo que quieren hacer de estas organizaciones algo positivo para la sociedad. Sí. Y ¿cuánta gente puede compone el CIR? ¿Cuánta gente? Termino. Perdón, Oscar, perdón. Y te digo, termina otra vez buscando parientes o amigos para poder sostener una organización. Eso sucede en todas las organizaciones en Paraguay. Sí. Adelante, Rubén. No, lo que quería preguntar sobre lo que hablaba Oscar, de que muchas veces tienen que reclutar gente. ¿Cuántas personas componen el CIR? Bueno, eso es interesante tu pregunta, porque ¿viste? Pareciera como que somos 2 proyectos nomás, ¿verdad? Realmente el CIR actualmente son 20 proyectos que estamos implementando, diríamos, ¿verdad? Tiene 130 personas trabajan en el CIR, del cual 40 personas son del staff, diríamos, ¿verdad? Con IPS y eso, los otros son consultores contratados, diríamos, ¿verdad? Nosotros normalmente en cada proyecto buscamos a personas que puedan implementar los diferentes componentes del proyecto, ¿verdad? Seguimos hay unas normas, se hace una selección de 3 personas, hay un equipo de evaluación que evalúa, diríamos, a las personas y se elige a la mejor persona. Pero esas personas son contratados por el proyecto y en el tiempo del proyecto, que el proyecto funciona, diríamos. ¿Cómo generan recursos, Agustín? Y nosotros tenemos proyectos internacionales, que es la mayoría de nuestros recursos, diríamos, participamos en licitaciones, diríamos, ¿verdad? Por ejemplo, del Banco Interamericano de Desarrollo, del Banco Mundial o de la USAID, ¿verdad? O de Unión Europea, o sea, depende de las organizaciones que presentan y nosotros competimos, diseñamos una idea, una propuesta, diríamos, que creemos que le puede ser atractiva de esa y hay selección, diríamos, ¿verdad? Normalmente de cada 10 propuestas que uno presenta, 2 se gana, diríamos, ¿verdad? Porque las evaluaciones son bastante rígidas, ¿verdad? Sobre todo estas organizaciones internacionales que a su vez tienen su propio control, diríamos, ¿verdad? Con tanta cantidad de proyectos que están apoyando, el CIR es casi una banca segundo piso, ¿no? Sí, queremos, no me gusta la palabra banca, pero sí somos como una organización de segundo piso porque lo que nosotros buscamos es implementar el proyecto a través de otras organizaciones, diríamos, ¿verdad? Nuestro propósito es que la sociedad civil sea un actor importante, diríamos, en la gestión, diríamos, de que realmente incida que haga el equilibrio ese entre Estado, empresa y sociedad civil, diríamos, ¿verdad? Entonces, todos nuestros proyectos siempre incluyen la participación de organizaciones, diríamos, ¿verdad? ¿Y qué presupuesto mueven habitualmente así por año, Agustín, dentro del CIR? Bueno, tenemos, no te puedo decir así este año, ¿verdad? Porque con la pandemia tuvimos una caída bastante importante, ¿verdad? Pero nuestro presupuesto va alrededor entre 4 y 5 millones de dólares al año, más o menos. Y depende de los ingresos provenientes de las licitaciones que vayan logrando, que vayan... Y eso depende mucho viste que los proyectos hoy en día están organizados por hitos, ¿verdad? Entonces por ejemplo, en el contrato dice, tenemos que lograr esto y esto, ¿verdad?
y te reembolsan los recursos una vez que vos lográs el hito. Si no lográs el hito, si no lográs el resultado propuesto, no cobrás, ¿verdad? Se cobran sobre metas. Se cobra sobre metas. Eso es un cambio muy importante en la cooperación internacional, ¿verdad? Porque te obliga a tener resultados, diríamos. Nosotros creemos que eso es un cambio importante en la gestión. Siempre que se habló de ONGs, siempre se decía, bueno, le vienen recursos del exterior. Sí. ¿Desde cuándo las ONG empiezan a acceder a fondos públicos paraguayos? Bueno, hay que diferenciar. Bueno, primero te digo que nosotros preferimos no usar la palabra ONGs, porque nosotros no nos consideramos organizaciones no gubernamentales, sino que somos organizaciones sin fines de lucro, en todo caso, organizaciones civiles de la sociedad civil para el desarrollo, ¿verdad? No nos queremos definir mucho en lo negativo, y además que nosotros creemos que somos actores importantes que podemos colaborar con el gobierno, diríamos, ¿verdad? En eso tenemos organizaciones que reciben fondos internacionales, que respondemos, diríamos, los contratos internacionales, rendimos cuenta de todo lo que rinde cualquier empresa paraguaya que no sea ONG o que no sea organización sin fines de lucro, y además tenemos que rendir cuenta a las organizaciones internacionales. Después están las empresas que reciben plata del Estado, las organizaciones que reciben. Hay un monto que el Estado da a muchas organizaciones que son de beneficencia, etcétera, etcétera, y que son, diríamos, el aporte que da el Estado a esas iniciativas, diríamos. Ahí todavía no hay una buena definición de cuáles deberían recibir y cuáles no. Justamente hace una semana tuvimos reunión ahí con el presidente Peña y con el ministro de Economía ahora, y hablábamos sobre ese tema, ¿verdad? Cómo el gobierno puede realmente identificar a las organizaciones que son organizaciones de verdad, ¿verdad? Y que no son ONGs de bolsillo, como yo le llamo, ¿verdad? Que normalmente pertenecen a grupos económicos o a grupos políticos, diríamos, ¿verdad? Y el otro que es organizaciones que participan de licitaciones del Estado o que participan, diríamos, en proyectos con el Estado. Nosotros nos hemos especializado mucho en estos años en eso, ¿verdad? Porque justamente nuestro objetivo, además de fortalecer a la sociedad civil, es desarrollar un modelo de gestión pública para el bien común, diríamos, ¿verdad? Un modelo de gestión donde se asegure la participación de los ciudadanos en la gestión, diríamos, ¿verdad? Y donde haya mucha transparencia en la implementación del proyecto, diríamos. Esos son los tres modelos, diríamos, ¿verdad? Entonces, creo que tu pregunta era ¿cómo se controla? No, ¿desde cuándo básicamente se acceden a esos fondos? Esto de los últimos 15 años, diríamos, ¿verdad? Más. Nosotros hemos trabajado mucho desde el principio, nosotros hemos trabajado, pero básicamente con proyectos internacionales, diríamos, ¿verdad? Nosotros, de nuestro presupuesto, los fondos públicos no llegan al 15%, diríamos, ¿verdad? ¿Cuáles son las áreas que más se mueve, Agustín, en los proyectos que ustedes están apoyando? Bueno, nosotros tenemos áreas en las que participamos, ¿verdad? Por ejemplo, un proyecto importante es empleo joven, ¿verdad? El primer empleo joven es un proyecto que tenemos. ¿Qué, por ejemplo, enfatizan en ese aspecto? Eso nació de NEO, ¿verdad? Ese NEO es un resultado de eso, realmente nació antes, en un proyecto que se llamaba Entra 21, donde capacitamos a los jóvenes con técnicas de computación, diríamos, ¿verdad? Nosotros lo que hacemos, tenemos, nosotros le llamamos intermediación, diríamos, ¿verdad? O sea, lo que hacemos es capacitar al joven, ¿verdad? Y, buscamos la demanda de las empresas, ¿verdad? Las empresas nos dicen qué buscan y nosotros buscamos capacitar a los jóvenes en base a la demanda, no en base a cómo se hacía antes. ¿Y dónde capacitan? Y tenemos distintos, nosotros tenemos clubes nuestros, o si no trabajamos mucho con SNPP y con el Ministerio de Trabajo también. Hemos trabajado mucho, ¿verdad? Con el SINAFOCAL trabajamos ya desde el gobierno de Cartes, ¿verdad? Con Horacio, con Guillermo Sosa era ministro, ¿verdad? Justamente ellos querían fortalecer a la SINAFOCAL, que es una organización que en ese momento estaba muy disminuida, diríamos, ¿verdad? Y se trabajó hasta hoy, y eso es
ese proyecto, pero me están pidiendo acá que cortemos un rato. Sí, Pero podemos volvemos a seguir hablar hablando en el segundo tema. Vamos a hablar en el Es muy segundo tema importante. sobre Sobre el todo tema. porque desde hace unos días el CIR está siendo muy cuestionado por el uso supuestamente indebido de fondos públicos. Pero del tema hablamos cuando regresemos de la pausa. Continuamos acá desde Unión TV con La Noche Menos Pensada. Nuestro invitado esta noche es el doctor Agustín Carrizosa, director ejecutivo del CIR, Centro de Información y Recursos para el Desarrollo, que en estos últimos días está siendo seriamente cuestionado por un medio de comunicación, supuestamente por uso indebido de fondos públicos. Doctor Carrizosa, se habla de un programa de Sinafocal que conjuntamente con el CIR se desvió y se comenzó a dar trabajo a operadores políticos del anterior gobierno. Sí, bueno, este es un programa, una, no sé cómo le llaman, una propuesta, diríamos, de un sector de la comunicación, criticando, diríamos, nuestro modelo de gestión o la implementación básicamente de dos proyectos, ¿verdad? Un proyecto que es el de Sinafocal, que es un proyecto que venimos trabajando ya desde hace más de 7, 8 años, diríamos, ¿verdad? Fortaleciendo a la Sinafocal, que es un componente del Ministerio de Trabajo muy importante porque facilita, diríamos, la formación, no solamente a través del SNPP, sino complementario con otras instituciones públicas, ¿verdad? Ahí desarrollamos el plan estratégico de Sinafocal, desarrollamos el medio de evaluación de los proyectos, etcétera, etcétera, ¿verdad? Durante la época de COVID también el Sinafocal decidió implementar proyectos para las pequeñas empresas, diríamos, ¿verdad? Y ahí formamos más de 1.100 empresas, ¿verdad?, que recibieron capacitación y recibieron un fondo semilla, diríamos, ¿verdad?, que es un recurso que se le da para la implementación. Un fondo semilla que tiene unas características muy especiales, ¿verdad?, porque antes los fondos semillas se daban en efectivo, diríamos, ¿verdad? En este nuevo modelo implementado por la Sinafocal, se da en elementos de trabajo, ¿verdad? Entonces vemos que la sostenibilidad de las capacitaciones es mucho mayor porque ya se le entrega. Antes se le entregaba dinero y ese dinero muchas veces tenían que gastar para pagar la luz, etcétera, etcétera, ¿verdad? Ahora no pueden, ahora utilizan ese dinero para la implementación, diríamos, de su cosa. Hay también un tema que, no sé si terminaste eso, pero cuando le señalaban a Francisco Alcaraz. Ese es el otro proyecto, ese proyecto se llama Más Ciudadanía, Menos Corrupción, sí. Que yo creo que es un poco la razón de esta situación. Ya nos venían avisando de que ciertos sectores de la población estaban molestos que desarrollamos este programa. El programa Más Ciudadanía y Menos Corrupción es capacitar... Te comento que lo tuvimos acá, Francisco Alcaraz, sobre ese proyecto. Sí, ok. Así que él dio explicaciones sobre eso. Entonces ese un poco es, ya nos recibimos llamadas anónimas que nos decían que podíamos ser atacados por la prensa si es que no terminamos ese tipo de proyectos. ¿Cuál sería el trasfondo? El trasfondo es que no quieren control de la corrupción. Ese es, yo creo que el trasfondo, diríamos, ¿verdad? Y nosotros lo que hacemos es capacitar a la sociedad civil para que ellos sean contralores de la gestión, porque creemos que no puede haber un desarrollo sostenible si una ciudadanía no controla la gestión. Esa es la función no es solamente ir a votar, sino que también es ir a asegurarse, ¿verdad? Y bueno, y hemos tenido bastante éxito apoyando a investigaciones que ya se estaban haciendo, ¿verdad? Realmente nosotros no tenemos nuestra propia investigación que hacemos, sino que apoyamos a grupos ciudadanos que quieren investigar y tenemos desde hace ya 2 años, diríamos, ¿verdad? Tenemos proyectos en la época de Franco, la época del gobierno anterior, de este gobierno, el gobierno de Marito, también tenemos varios casos que se presentaron. ¿Pero qué tipo de investigaciones, así para precisar? Por ejemplo, ahora uno que se está viendo es de la universidad, ¿verdad? El tema de, ¿cómo se llama? Que era rector. ¿El tema del CONES? No, el rector de la universidad, ¿cómo era? No te unas.
Una no te calles. Una no te calles. Froilán. Froilán. Es un estudio de él, diríamos, de ese caso, ¿verdad? Otro fue el del Metrobús, por ejemplo, ¿verdad? Lo que se gastó en el Metrobús. ¿Y llegaron a una conclusión ustedes en el caso del Metrobús, por ejemplo? Sí, se llegó a o sea, el grupo que hizo la investigación llegó a una conclusión y se presentó a la fiscalía y ahora se está imputando al ingeniero Jiménez Gaona en base a ese estudio, diríamos, ¿verdad? Que creo que es algo que molestó un poco a las personas que están detrás de este coso, ¿verdad? Pero también, por ejemplo, en el caso de se hizo este caso de la tónica multimillonaria. ¿De Petropar? ¿El caso de Petropar? No, de agua tónica. Sí, de Petropar. Petropar. Sí. La anterior presidenta de Petropar. Exacto. ¿Los temas de acueducto no hicieron todavía ni van a encarar? No sé, porque eso viene como propuesta de la sociedad. Lo que sí está el tema de IPS. Eso el tema de IPS es nuevo ahora. Sí. Eso seguramente, porque una parte importante de este proyecto es fortalecer, capacitamos a 30 periodistas de investigación, ¿verdad? Hicimos un curso de un año con profesores muy distinguidos en el tema de investigación, periodismo de investigación, ¿verdad? Y muchos de estos alumnos también están investigando, pero también están las contralorías que se están formando. Actualmente hay otra vez un crecimiento de las contralorías. Las contralorías de las ciudades están participando, diríamos, ¿verdad? Así que hay varios estudios que se hizo un estudio sobre Sinafocal justamente. No te pido nombres. En el caso de los periodistas que fueron formados por ustedes o especializados por ustedes, no me des nombres. Sí. Pero decime, por ejemplo, una publicación que haya sido resultado de ese curso. Y el de Metrobús. El Metrobús, ese se hizo periodistas de Última Hora y periodistas de ABC hicieron ese estudio. Que estuvieron realizando el curso merced a la organización del CIR. Sí, y que estaban, y que después enseñaron también, ¿verdad? Porque fue un curso de mucha participación. ¿Cuánto tiempo duró el curso organizado? Un año. Tuvimos profesores como, qué sé yo, como González del Valle, Fernández Bogado, ¿cómo se llama? Vareiro, ¿cómo se llama? Menchi, Barrio Canal, o sea, muchos profesores, no tengo hasta el nombre de todos. Pero... ¿Y cómo calificaban los periodistas, los futuros alumnos o los participantes para ese curso? ¿Cómo ustedes filtraban? ¿Cómo sabían? ¿Cómo calificaban las personas? No, nosotros abrimos y la gente se presentaba, ¿verdad? De eso, y teníamos que hacer una selección, porque el curso podía ser de 30 personas, ¿verdad? Se hizo una selección con un grupo de personas distinguidas, diríamos, ¿verdad? Y se les capacitó a esas personas, diríamos, ¿verdad? Y ahora se hizo un libro, Susana Oviedo hizo un libro sobre la experiencia que tuvimos, y ahora estamos trabajando con la Coalición para la Legalidad, un premio a periodistas de investigación, diríamos, ¿verdad? Entonces, que cada año haya un premio en diferentes temas, temáticas, diríamos. No, seguramente no queremos decir que esté el mejor periodista, pero sí que sean temas emblemáticos para incentivar a porque creemos que el periodismo de investigación tiene un rol muy importante que hacer, digamos. Sí. Eso a partir de este año, Agustín. Ese ya fue el año pasado la capacitación, ahora estamos ya... La segunda edición sería este año. Estamos procurando fortalecerlos cada vez más. Tiene que haber una cosa, porque en uno de los ataques de ayer con un título catastrófico, ¿verdad? La periodista se confundió, parece, ¿verdad? Porque ella tomaba a la parte privada como a la parte pública, ¿verdad? Sí. Y ahí es justamente que le acusaba a Francisco Alcaraz, que estuvo acá explicando también, le decía que él era un contratado, él dijo que él era un contratado, y obviamente que él podía contratar a su hijo, a todo, porque no es como un servicio público. Sí. Sino es privado, hay una confusión. Una confusión. Pero también seguramente una mala... deliberada. No, bueno, eso ya dejo a criterio, de puede ser. Pero parece se ataca mucho a Francisco, que es el coordinador de este proyecto de anticorrupción, y a mí también, en el mismo tema, por
porque yo soy el director del proyecto de anticorrupción, ¿verdad? Entonces hay ahí el pobre chico porque un chico joven ya que está trabajando, él es consultor para varios proyectos, no solamente para el CIR, sino inclusive para afuera también, ¿verdad? Porque eso es obvio que puede hacer un... Claro. Si viene de una parte privada, vos podés contratarle. Nosotros nos regimos, ¿verdad?, por el código civil, diríamos, ¿verdad? Tenemos libre contratación, ¿verdad? Pero ¿a qué se debe, ahondando un poco en el tema, doctor Carrizosa, ustedes pueden detectar a qué se podría deber eventualmente los ataques de ese medio? ¿Hay una razón así aparente? Yo creo que, o sea, no le gusta muy bien, no le gusta no le gusta que estemos en proyectos de anticorrupción, diríamos, ¿verdad? ¿Pero algo puntual así? Yo creo que porque hay una intención seguramente hay interés en ciertos sectores del Partido Colorado sobre todo, ¿verdad?, que están queriendo sacar una ley de control de las organizaciones de la sociedad civil, diríamos, ¿verdad? Y yo creo que esto pero no es algo nuevo, ni es solamente en el Paraguay, está sucediendo en todos los países, ¿verdad? Hay una pista que dio Carrizosa. ¿Metrobús? Metrobús. Una con flecha. Sí. Simple. Sí. Pero entonces eso yo creo que son, ¿verdad? Ahora está Bachi Núñez, el senador Bachi Núñez está diciendo que va a sacar una ley para controlar, ¿verdad? Entonces, ya empezó con Junto por la Educación, después con Paraguay Educa, después con que era de Sol, donde había fundado Sole Núñez, ¿verdad? Y ahora nosotros, yo creo que hay una estrategia así de ir atacando a las organizaciones. Pero el CIR está manejando o no fondos públicos. El CIR está manejando, el CIR tiene este concurso, este proyecto con SINAFOCAL, de fortalecimiento del SINAFOCAL. Ese sí, es un cosa. Y después tenemos una licitación también, que ganamos, diríamos, en un concurso que es con el MOPC. Esas son las únicas dos propuestas. Y en esos proyectos, Agustín, que ustedes manejan fondos públicos, ¿hubo contrataciones así indebidas que está atacando la prensa? No hubo. Toda la información. Nada que haya transgredido la ley. No. Porque las publicaciones hablan de contratos a activistas abdictas. Bueno, eso, nosotros contratamos gente, ¿verdad? Claro. Sí, debería mirar. No sabemos si son, o sea, lo importante es que tengan el currículum necesario, que tengan la selección necesaria, ¿verdad? Y seleccionamos y ahora, yo sé que hay seguramente también gente del gobierno actual, diríamos, ¿verdad? No quiero dar nombre, pero hay también gente que fue beneficiada en esa época, que hoy está. O sea, es imposible, no es nuestro tema preocuparnos de lo político, ¿verdad? Nosotros nos preocupamos solamente de lo técnico, ¿verdad? Si son activistas o no son activistas, ya no podemos. Y me imagino que todo el mundo de alguna manera es activista de algo, ¿verdad? Por supuesto. Queda un poco pendiente seguir hablando del tema empleo joven y los programas que apoya el CIR, pero de eso hablamos cuando regresemos de la pausa. Seguimos acá en Unión TV con La Noche Menos Pensada. Hoy estamos con el doctor Agustín Carrizosa, director ejecutivo del Centro de Información y Recursos para el Desarrollo CIR. Oscar, ¿tienes una consulta respecto al tema empleo joven? Claro, sí, basado en una experiencia de NEO, ¿verdad? Nuevas oportunidades laborales para jóvenes, ¿verdad? Que fue un proyecto del CIR con el BID, ¿verdad? Sí. Y que tuvo, desde mi punto de vista, tuvo bastante éxito, o por lo menos dejó una semilla, ¿verdad?, entre el empresariado, ¿verdad?, sus empleados, que ¿verdad?, y el empleo de los chicos, ¿verdad? Sí. ¿Podrías hablarnos un poco de eso? El proyecto de NEO es un proyecto de nuevas oportunidades de empleo, ¿verdad? Se llama. Y lo que se buscaba era incrementar la empleabilidad de los jóvenes, sobre todo, ¿verdad? Sobre todo primer empleo o primeros empleos, digamos, ¿verdad? Nos centramos mucho en primer empleo porque es un problema acá, por las leyes laborales mismas, hay mucho temor a contratar a gente, ¿verdad? Entonces este componente tenía un componente de capacitación, un componente de inserción que le llamábamos, ¿verdad? Donde
creamos mesas de empresas, diríamos, ¿verdad? Para que definan qué es lo que ellos necesitaban y después en base a eso se hacía una selección y acompañamiento por lo menos 6 meses dentro de la empresa hasta que haya esa real inserción. O si no, veíamos que a los 2 o 3 meses el joven que salía porque no le daban nada que hacer o el mismo empresa ya lo sacaba, ¿verdad? Entonces con esto mejoró ese tema de cosas. Y llegamos a trabajar ese tema, después pasamos, uno de los temas que identificamos fue el tema de economía creativa, ¿verdad? Eso es economía naranja también que le dicen. Economía naranja, sí. ¿Verdad? La economía naranja es una economía que tiene que ver con la creatividad, diríamos, ¿verdad? Y ahí trabajamos, nos dimos cuenta de que es un sector muy importante, ¿verdad? Que es un sector dormido prácticamente, diríamos, ¿verdad? No se lo escuchaba. Y sin embargo representaba el 2.5% del Producto Interno Bruto, ¿verdad? Entonces trabajamos en esa área. Trabajamos identificando, diríamos, áreas donde los jóvenes podían emplearse o desarrollar pequeñas empresas, diríamos. Disculpame que te vaya interrumpiendo, sí, pero ¿tenía algo que ver también con la cultura artística, algo así, o no? Sí, claro, también, cultura, ¿verdad? Todo lo que sea creativo, ¿verdad? Todo lo que sea creativo. Llegamos a promover, a fortalecer, digamos, inclusive a la red de organizaciones creativas, ¿verdad? Y apoyamos la creación del FIC, que es la Federación de Industrias Creativas, diríamos. Actualmente estamos también desarrollando un proyecto que se llama Bootcamp de programación en Itapúa, donde estamos trabajando, diríamos, desarrollando unos cursos de Bootcamp para programación, ¿verdad? Bootcamp es un modelo, ustedes conocen Bootcamp, no sé si vienen en las películas, cuando va a haber una guerra, se los capacita rápidamente a los soldados que tienen que pasar su vida. Sí. Ese es Bootcamp. Y eso ahora se usa como una forma de capacitación, como una forma de formación, ¿verdad? Y se usa mucho ahora para las diferentes. Y nosotros tenemos un programa para Bootcamp de programación, para lograr formar gente en programación. Y esto está teniendo una demanda brutal. Por primera vez en nuestra vida logramos 93% de inserción laboral a partir de ese proyecto, diríamos, ¿verdad? Porque realmente es un proyecto muy actual y hay una demanda muy importante. Porque no es solamente para empresas paraguayas, sino sobre todo son para empresas internacionales, ¿verdad? Esa gente se emplea a través de Internet, diríamos, ¿verdad? Entonces su trabajo lo realizan a través. Bueno, Neo, hay en una ese cosa proceso que te iba a hemos formado también. Más de 7.000 jóvenes hasta ahora. En ese aspecto, por ejemplo, Neo yo por lo menos me enteré, ¿verdad? Que te había descubierto que una de las dificultades que tienen el joven es los valores, el saludo. Claro, sí. Ese se llama habilidades blandas. Habilidades blandas. Iba a hablar sobre eso, exactamente. Vos sabés que las habilidades blandas. En eso nosotros nos dimos cuenta, por ejemplo, o hablábamos con gente, y hasta hoy cae en el problema de la dificultad que tienen saludar, sentarse, miles de esas habilidades blandas que vos decís. Bueno, eso es nuestra especialidad, diríamos, ¿verdad? Eso es lo que porque nosotros contratamos gente para diferentes cursos, ¿verdad? Sobre informática, etcétera, ¿verdad? Pero lo que tiene que ver con habilidades para la vida, habilidades del siglo XXI le llamamos también ahora, porque además de las habilidades blandas, que es toma de decisión, negociación, empatía, etcétera, etcétera, le agregamos cuestiones que tienen que ver con pensamiento crítico, diríamos, ¿verdad? Y ahora, justamente a partir de una evaluación que estamos haciendo con la empresa, estamos incorporando el componente de salud mental, diríamos, ¿verdad? Porque lo COVID mostró es de que realmente ha afectado mentalmente a muchísimas personas, diríamos, ¿verdad? Y cómo manejan sus ansiedades, cómo manejan su estrés, ese tipo de cosas necesitan, diríamos, formación. Doctor Carrizosa, se me adelantó un poco, Oscar, porque una de las cosas que yo trabajo, me dedico a publicidad y desde hace décadas siento el mismo problema y creo que ahora se ha agudizado. Es lo que él hablaba de las habilidades blandas.
Yo no dudo de que la capacitación laboral en el área específica de un trabajo es importante, pero si yo pudiera tratar de graficar la importancia de la capacitación, diría 50%, y la parte de habilidades blandas, 50%, que es la otra parte demasiado importante. La responsabilidad, el cumplimiento de las cosas, el respeto, la dedicación, el saludo, la cortesía, emprendedurismo, la solución a los problemas. Esa es la parte vital, las ganas de aprender. Si uno no tiene esas virtudes, esos valores, no sirve de nada la capacitación. Yo creo, incluso en las universidades que dan la parte académica en sí, pero se olvidan de esa gran parte de habilidades blandas, no sirve de mucho. Yo hoy tengo lamentablemente el resultado y tengo contacto, por suerte, contacto con chicos jóvenes que salen, ingresan de la universidad, pero adolecen, tienen una carencia tremenda y cada vez mucho más grande de esa parte de no manejan las habilidades blandas, no tienen sentido de responsabilidad. No. Esa parte que dice, no, me voy. Y antes los que, no sé, la gente un poquito más adulta tenían más ese criterio de responsabilidad. Hoy día no, yo creo que tendrían que inculcársele el 50 y 50%, capacitación y habilidades blandas. Eso falta. Te corrijo, mira, más que 50-50%, hoy lo que observamos, y esto los empresarios dicen, sí. La parte técnica yo puedo darles, eso cierto. No tengo problema, pero las habilidades blandas no. Sí, entonces hoy en día es 70-30 o 20-80, digamos. La habilidad blanda es lo más importante, ¿verdad? Sí, sí. Y más todavía con los jóvenes de hoy, milenios, que tienen mucho menos capacidad, mucho menos tolerancia, diríamos, a los procesos, diríamos, ¿verdad? Entonces también tenemos que trabajar con ellos de manera que, porque si no me gusta y ya se va, diríamos, ¿verdad? Eso está sucediendo mucho, ¿verdad? Se emplea al joven y a los 3-4 semanas dice, no, me miró mal el jefe, me voy, ¿verdad? Sí, todo ese tipo de cosas estamos trabajando con los jóvenes. Sí. Volviendo un poco al ataque que está recibiendo el CIR últimamente, en los últimos días. Un conocido político dice que este es el país de los 15 días, que cuando te están atacando mucho, deja nomás que a los 15 días el tema se acaba en el medio. ¿Ustedes van a esperar los 15 días que se acabe o van a emprender un tipo de acción con todo lo que se está publicando? No, nosotros vamos a esperar el tiempo que sea necesario. Pero creemos de que los periodistas tienen todo el derecho de levantar información. Si ellos consideran que está mal algo, me parece justo, me parece positivo que ellos lo digan, diríamos, ¿verdad? Y si realmente tienen pruebas, deberían ir a la fiscalía y denunciarnos, diríamos, ¿verdad? Pero nosotros no creemos que podemos cuestionarle, o no queremos frenar la iniciativa de nadie, diríamos, ¿verdad? Ahora, ¿qué está detrás de eso? Seguramente las personas sabrán eso, diríamos, ¿verdad? Y, bueno, pero Agustín, si hay algunas, si existen algunas publicaciones tendenciosas o que se escapan de la verdad, el CIR no tendría que quedarse de brazos cruzados. ¿Y por qué no reclama el CIR? ¿Por qué no habla? Porque si uno calla lo que a luces ve que algo es indebido, estaría admitiendo. No sé. ¿O no existen publicaciones? Primero todo que es un solo medio, diríamos, ¿verdad? Y ni siquiera todo el medio, sino 1 o 2 actores de ese medio, diríamos, ¿verdad? Segundo, que tienen derecho a criticar, diríamos, ¿verdad? Sí, están actuando. Pero no es verdad lo que están diciendo. No, por supuesto que no es verdad, ¿verdad? Pero ellos, desde luego que no trabajan con la verdad, trabajan con, ellos crean, te dicen, emplea a sus parientes, diríamos, ¿verdad? Sí, empleamos al pariente, pero la mayoría de las empresas que yo conozco emplean a sus hijos y ese tipo de cosas, ¿verdad? Pero ellos lo tienen, emplean a sus parientes como si fuera una cuestión mala. Ahí es donde te digo que se confundieron, porque pensaban que eran como el sector público, ¿verdad? Claro. Que no puede de ninguna manera... en el sector público. En el sector público, pero en el sector privado... La ley de... Sí. Vos podés contratar a tu señora, a tu hijo, sí, porque... Entonces no hay transgresión a la ley. No hay. Y bueno, no hay. No hay. Pero como dice él, es una equivocación como querer queriendo, ¿verdad?
Y decime otra cosa. Sí. No sé si este mismo tema quiere seguir hablando, pues tengo algo que preguntarle. No, está bien. Hay una cosa que me había interesado mucho, era el tema del colegio. Sí, una de las cosas que justamente a partir de todo este tema de las organizaciones que se metieron con el tema de la gobernación de Central y todo ese tipo de cosas, y empezamos a reunirnos un grupo de organizaciones, 60 organizaciones, para ver qué podíamos hacer para mejorar la calidad y la transparencia de nuestro trabajo, digamos, ¿verdad? Y con ese propósito se creó el Colegio de Organizaciones de la Sociedad Civil, que lo que busca es una autoevaluación, desarrollar un poco, mejorar la calidad de nuestra propuesta, poder medir el impacto que tiene nuestra gestión, asegurar que la transparencia de nuestra gestión sea abierta a todo el público, diríamos, ¿verdad? Y creamos lo que se llama el colegio, que hoy está en proceso de implementación, de formalización, diríamos, ¿verdad? Actualmente somos 28 organizaciones que estamos ya, de esas 60 están incorporándose poco a poco, y tenemos como objetivo, diríamos, también tener un acercamiento con el sector público, de manera a que, como en otros países, que las organizaciones de la sociedad civil sean un recurso también para el Estado, ¿verdad? No solamente en una posición de contestataria sino que creemos de que por dos características básicas que yo creo que el Estado no tiene, ¿verdad? Primero es la agilidad que tienen nuestras organizaciones, la flexibilidad que tienen nuestras organizaciones, ¿verdad? Una idea en el sector público tarda por lo menos un año para lograrse, ¿verdad? Nosotros tenemos esa mayor capacidad de ir adaptándonos, elaborando y adaptarnos, ¿verdad? Y el otro es el tema de nuestra cercanía con la sociedad, diríamos, ¿verdad? Nosotros podemos actuar como un puente entre la sociedad civil y el sector público, digamos. Eso justamente fue lo que hablamos con el presidente de la República y estuvo de acuerdo. Sí. Doctor, una recomendación, una opinión, pero muy personal. Yo creo que en aras de precautelar y mantener el nombre que el CIR durante estos 30 y algo de años mantuvo, el sitial, en nombre de todas las personas que ustedes hayan formado, la cantidad de asociaciones civiles con las que han colaborado, yo creo que amerita que analícenlo ustedes seguramente en comisión, una aclaratoria o una carta abierta. No inviertan dinero, pero bueno, hicimos una carta, no sé si vos... Yo no tuve acceso, pero tiene una carta que entregamos el viernes, creo que fue el viernes, una carta abierta a la gente, ¿verdad? Sin tocar el tema de la nación, sino explicando todos estos ítems, ¿verdad? Claro. Este es un resumen de eso, que a lo mejor te puede servir, es un resumen de esa carta, ¿verdad? Pero es un poco más extensa la carta. Claro, correcto. Yo creo que eso tendría que ser perfecto. Fue mucho de lo que hablamos y mucho lo que quedó en el tintero, así que tendremos que invitarte nuevamente para una próxima ocasión, doctor Carrizosa. Listo, muchas gracias a ustedes, por tu presencia. Está bien. Pocas veces nos invitan así para hablar, porque eso es lo que hacemos, ¿verdad? Correcto. Bien, y a usted también, amable audiencia, muchas gracias por su atención. Será hasta el próximo jueves a las 21, cuando regresemos acá desde Unión TV con La Noche Menos Pensada. Hasta el jueves.